Y bueno, ya entramos al devocional Maranata. Y esto es un tema que hay que tomarlos con pinzas, licenciado. Hay que tomarlos con tenazas, con pinzas, y porque, como le dije antes, es un terreno muy minado acá. Y Maranata está caracterizado por dar buenas noticias, y esta es una buena noticia, pero hay un pequeño contraste. Los cristianos de antes versus los cristianos de ahora. Cuando hablo de los cristianos de antes, quiero referirme a los cristianos de la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. La iglesia primitiva impactó al mundo, querido licenciado y querido oyente, sin templos enormes, sin tecnología, sin redes sociales, sin mucha fama. Hoy, probablemente, licenciado y amigos que nos escuchan, tenemos más recursos. Pero mi pregunta es, ¿tenemos la misma pasión? ¿Amamos realmente a Dios como lo hicieron a los primeros cristianos? Lucas capítulo 18, verso 8. El Señor termina haciendo una pregunta, esta parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y antes estuvimos muy temprano haciendo una visita a alguien y le compartí algo de esto. Y fue el hito para poder empezar este pequeño devocional. ¿Me dice, sabe qué es lo que pasa, hermano? Que antes, probablemente, esos primeros cristianos, esos primeros mártires de Cristo, o sea, que murieron por el nombre de Cristo, tenían más fe que nosotros. Dijo, wow, yo me quedé sorprendido. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Porque Jesús lo habla y lo dice en Lucas capítulo 18, verso 8, finalizando este tema. Cuando Él venga, Maranata, mire que ahí está Maranata. Cuando el Señor venga, hallará esta clase de fe en la tierra. Número 2, ¿cuál es la diferencia? En que aparentemente se ha perdido la pasión por su presencia. Dice Hechos capítulo 1, verso 14, que la iglesia primitiva oraban unidos. Y se repite mucho esta palabra en Hechos de los Apóstoles. Unánimes. Repartían todos unánimes. Oraban unánimes. Esperaban al Espíritu Santo como que si su vida dependiera de ello. Y es que eso era. Y lamentablemente eso se ha perdido en la actualidad. La presencia de Dios era su prioridad, no una opción. Los cristianos de ahora lamentablemente oran cuando les sobra algo de tiempo, cuando no se levantan tarde para ir al trabajo, cuando no les da mucho frío en la madrugada, cuando no están cansados. Ahí muchas veces oran. Y la presencia es un plus solamente, no es una gran prioridad. A veces hay más emoción que convicción en la actualidad. Más música que una búsqueda genuina. La iglesia, querido amigo, la iglesia que ora es una iglesia que avanza. La que deja de orar retrocede o está estancada sin darse cuenta. ¿De qué lado tú estás? Otra diferencia que puedo encontrar, querido, es el compromiso con la palabra. La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estoy en Hechos, capítulo 2, verso 42. La palabra para ellos era su mapa, su motor, su combustible para seguir adelante. Y la obediencia, aunque le costaba la muerte, aunque le costaba persecución, eso era impresionante. Pero lamentablemente, los cristianos actuales, queridos, conocen versículos y he conocido a mucha gente, licenciado, que conoce mucha Biblia, conoce bastante Biblia, pero lamentablemente pocos son las que la viven o las que la practican. Predomina el me gusta y no lo que realmente está escrito. Mucho conocimiento, pero lamentablemente poca
poca obediencia. Querido, esto no es una crítica, sino es un llamado para seguir adelante. La Biblia no cambia vidas. No. Vuelvo y repito, ¿qué está hablando, hermano Juan Daniel? Como que, no, escúchame bien. Escúcheme, pueblo de Playas, licenciado. La Biblia no cambia vidas cuando la lees solamente. Cambia vidas es cuando la comienzas a obedecer. ¿Sí? Lo terminé, claro que sí. Solamente leer la Biblia no te cambia. Cuando comienzas a obedecerla, es allí cuando comienza a cambiarte. Comienza a cambiarte interiormente. Y eso se ve, se va exteriorizando. Y ahí genera el cambio que realmente Dios anhela. A ellos le costó ser discípulos. La iglesia primitiva sabían que seguir a Jesús implicaba cárcel, rechazo, incluso la muerte. Y aún así decían ellos, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, verso 20. A ellos no le importaban que eran perseguidos, que eran martirizados, puestos en coliseos romanos, mutilados, siendo antorchas humanas. No le importaba. Y la condición antes de morir, ellos le decían, rechaza a Jesucristo, renuncia a lo que estás predicando y no te haremos nada. Y ellos decían, no importa, yo jamás me callaré. Si había alguien llamado en el primer siglo, Policarpo, un anciano de 85 años, licenciado y pueblo de Playa, usted lo puede googlear. En los primeros mártires de Cristo, lo toman preso a él y lo ponen en una hoguera, y antes de prender la hoguera ya estaba allí todo el combustible sobre él, y le dijeron, Policarpo, renuncia a tu Dios y blasfema contra él y te dejamos libres, vamos, renuncia a tu Dios y blasfema contra él. Y él respira profundo y la gente estaba esperando a que él blasfeme contra Dios para dejarlo libre. Él respira profundo y le dice, durante 85 años le he servido y él no me ha abandonado y ha sido fiel y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo hacerle yo tal cosa? Y murió en eso. Queridos, lamentablemente en la actualidad seguimos a Cristo siempre y cuando no afecte a nuestra comodidad. Le servimos mientras no choque con nuestro horario. Le seguimos cuando no choque con la temporada alta. Más importante muchas veces es nuestro trabajo y otras cosas. Huimos del compromiso, pero queremos resultados. Huimos de él, huimos de compromiso, pero sí queremos que Dios esté allí cuando nosotros le pidamos. Y muchas veces nosotros no estamos para hacer su obra. Queridos, y así podemos seguir en una controversia. La unidad, la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 44, todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lamentablemente en la actualidad hay mucha división, celos ministeriales, competencias, y no debería de ser así. Muchos quieren ser vistos, pero pocos quieren servirle realmente al Señor. Queridos, donde hay unidad, hay gloria. Donde hay división, lamentablemente hay ruina. Es un llamado al corazón. No se trata de juzgar, no quiero que lo tomen a eso. Maranata no está para eso. Sino es un pum para volver, para recapacitar. ¿Volver a qué, hermano? Volver a la esencia. Volver a lo que éramos antes. Volver a ese primer amor.
La iglesia primitiva no tenía todo, pero tenía a Jesucristo, tenía su presencia, y eso era absolutamente todo. Di conmigo: Señor, haznos volver a ti, restaura nuestra pasión, devuélvenos al fuego de la iglesia primitiva, porque Maranata, el Señor viene. Nunca se agotará